Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a tratar de hilvanar algunas ideas alrededor de lo que significó y significa Raúl Scalabrini Ortiz, que creo que como todos los que están acá, pero él, tal vez en uno de los primeros lugares, es un intelectual de aquellos que merecieron con toda justicia su referencia como nacional popular. En esta idea de lo que ha sido, de lo que fue su vida, su incidencia en la práctica política, en la reflexión académica, su intervención en la vida social del tiempo que le tocó vivir y donde toda esa actividad estuvo marcada por la idea muy claramente expresada, tanto por Héctor como por Mercedes, de la necesidad de construir una nación independiente de los poderes extranjeros y depositando esa tarea en las convicciones, en la responsabilidad y en la organización del pueblo trabajador, porque también lo aludía desde ese lugar. Tal vez Scalabrini haya sido uno de los hombres que vio como pocos los movimientos profundos de la sociedad argentina. Y yo no me voy a resistir, seguramente la mayoría de ustedes lo debe saber a lo mejor de memoria, pero no siento que estaría incompleto un homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz si no hiciera mención, y por supuesto que voy a leer a esos párrafos que escribió que decían: era el subsuelo de la patria sublevada, era el cimiento básico de la nación que asomaba por primera vez en su tosca desnudez original. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas varadas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de La Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Era el subsuelo de la patria sublevado, era el cimiento básico de la nación que asomaba como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de nueva idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas allí presentes en su primordialidad sin disimulos. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía: Perón. Yo acá me tengo que ir, digamos, pero bueno, vamos a decir algo más. Y sí, claro, te mataba. Bueno, Scalabrini, hay otros dos rasgos que quiero retomar de Raúl Scalabrini Ortiz. Una, esta que mencioné al pasar, Scalabrini Ortiz también fue un intelectual que captó muy correctamente la amplitud política y el rol unificador que debían cumplir los trabajadores en la integración social. En una carta que Scalabrini, en una correspondencia
que intercambian Scalabrini y Perón, Perón le reconoce a Scalabrini precisamente el haber sido uno de los pocos intelectuales que comprendió que el verdadero sentido de pueblo, el verdadero eje de la conformación de un movimiento político, nacional y popular, solamente podía provenir de la clase trabajadora, en los términos en que estaba planteado en aquellos años. Decía Scalabrini Ortiz que las clases medias en aquel tiempo eran más proclives a ser seducidas por las ideas, la propaganda, el sentido común imperialista que se extendía a lo largo y a lo ancho de la Argentina en aquel tiempo. Yo lo dije, cada uno le pone la temporalidad que quiera, no quiero. Perón decía, el peronismo fue el primer movimiento político social que entabló la lucha en los verdaderos términos del conflicto, concretamente, y le reconoce en esa carta a Scalabrini el haber sido tal vez uno de los intelectuales que mejor cumplió ese rol de potenciar el saber del pueblo en esos años tan duros. Hay otro aspecto que nos va acercando al Scalabrini que nosotros leímos, que nosotros estudiamos, y tiene que ver con un concepto que manejó Cristina Fernández de Kirchner cuando en una oportunidad hablaba de varios, de Scalabrini Ortiz, entre otros, como parte de los intelectuales silenciados. Los intelectuales silenciados por hacer visible, en realidad, los dramas del pueblo y asumir la voz del pueblo. Esa larga lista, varios de los cuales están acá, que además fueron nuestras fuentes, nuestros referentes intelectuales de los años 70 y a los cuales accedimos también por silenciados. Accedimos a ellos precisamente transgrediendo el lugar en donde los habían colocado, que era el lugar del silencio, el lugar de la no palabra. Porque Scalabrini hace una opción. Scalabrini tenía otras alternativas sociales, políticas y académicas, pero él se suicida, digamos, intelectualmente para los grandes medios de comunicación cuando hace una opción, y hace una opción de compromiso por los sectores más humildes, por la defensa de los intereses nacionales, que eso automáticamente lo sacaba del lugar de la visibilidad social en la que podría haber estado. Claro que ese silencio que le generó la gran prensa tradicional luego significó que él dotó al pueblo de su propia voz poderosa. Ese es el aporte que Scalabrini Ortiz termina siendo un intelectual que asume la voz del pueblo y la potencia a través de su intervención. Hay un último aspecto de Scalabrini que, como decía Mercedes, uno a veces, estos compromisos, esta idea que uno tiene de participar de estas actividades y aceptar estas invitaciones que a veces a uno lo apuran en el andar cotidiano, también obliga de golpe a releer y a volver a leer algunos autores que uno creía haber leído más o menos bien y seguramente había leído más o menos mal, ¿no? O por lo menos escasamente, porque en esta lectura de estos días me encontré un Scalabrini que planteaba que una política popular privilegia a la justicia social y no solo la libertad.
porque planteaba que limitar de alguna manera la libertad de los poderosos es ganar libertad para el pueblo. A mí lo que me llama la atención, pero escuchando, bueno, recién Héctor hacía una buena presentación de la formación de Raúl Scalabrini Ortiz, esta idea de que la libertad forma parte de un bien superior que es la justicia, que nos remite a todo el pensamiento de los hijos de la Revolución Francesa, el pensamiento socialista de ayer y de siempre, en realidad, donde la igualdad tiene una profunda vinculación con la idea de la libertad. ¿Sí? Además, esto es particularmente válido en estos tiempos que hoy transitamos. En el kirchnerismo, digamos, lo digo así, la idea de libertad e igualdad están profundamente vinculados. La presidenta, cuando se plantea la idea de la igualdad como una de las tareas y uno de los objetivos que debemos plantearnos de ahora en más, nos está hablando de algo que para mí tiene un profundo sentido de profundización, porque la idea de igualdad era una idea que en nuestro país estaba muy arraigada, formaba parte del vocabulario de los argentinos, allá por los años 50, 60, 70, ¿no? La igualdad figura en el himno argentino. La igualdad forma parte de la marcha peronista. La igualdad es una palabra que la hicieron desaparecer después del 24 de marzo del 76, porque no era una palabra que se podía soportar en el esquema político, económico y social que querían implantar a partir de esos tiempos siniestros. Igualdad quedó mucho tiempo escondida, salió de nuestro vocabulario, formó parte de la derrota de las palabras. También la batalla por las palabras es una batalla que estamos recuperando y que estamos ganando desde el 25 de mayo del 2003. Y hoy todos sabemos que la libertad, que fue la palabra con la que sustituyeron, una hermosa palabra, la palabra libertad, fue con la que sustituyeron la palabra igualdad, todos sabemos que libertad sin igualdad es un poquito menos de libertad. Y Scalabrini hablaba de estos conceptos porque Scalabrini nos habló desde los valores. Y los valores que Scalabrini, algunos de los valores de los que Scalabrini Ortiz nos hablaba, se emparentan, y no puedo dejar de decirlo, profundamente con el legado que nos ha dejado Néstor Kirchner. Y que hoy Cristina lleva adelante. La idea de defensa del interés nacional por encima de todo. La comprensión del rol del trabajo y los trabajadores en la Constitución y en la identidad nacional. Y la idea de la igualdad son valores que quienes nos toca transitar y vivir este tiempo no podemos dejar de reconocer que vuelven a estar presentes, tal vez como eco, tal vez como aprendizaje, tal vez como homenaje de nuestro tiempo a Raúl Scalabrini Ortiz. Por eso yo creo que no hay mejor homenaje al pensamiento y al compromiso nacional que vincular la figura de Raúl Scalabrini Ortiz con este tiempo que estamos construyendo entre todos, con este tiempo que empezó el 25 de mayo del 2003 y que debemos continuar para que la realidad del proyecto nacional y popular se consolide definitivamente en la Argentina. Muchísimas gracias.